Continuando con la charla sobre cómo un paciente que aparentemente está bien se convierte en un paciente crítico, vamos a hablar sobre la homeostasis. Pero antes de seguir, los invito para que entren al canal Sala de Emergencias en YouTube y todas las redes sociales y se suscriban y den like y compartan con amigos, colegas. Recuerden que soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Si queremos mantener la oxigenación de los tejidos, es fundamental que no haya ningún tapón plaquetario en los vasos y que tampoco se produzcan hemorragias que podrían disminuir gravemente el flujo sanguíneo. En los últimos años ha cambiado un poco la manera de entender la cascada de la coagulación, o sea, hay que mirar muy bien la cascada de la coagulación. Si el sistema antiguo nos sigue sirviendo para explicar la analítica homeostática, la nueva manera de explicarla, homeostasia hoy en día o modelo celular, es más apropiado y más cercano a la realidad, que es lo que vamos a hacer en este momento, en este video sobre el paciente crítico. Entonces comenzamos. La homeostasia primaria hace referencia a las plaquetas, al endotelio y al factor de von Willebrand, que es el factor 8 de coagulación. Recordemos que los perros pastores alemanes tienen deficiencia de este factor 8 de coagulación y algunas otras razas, ¿no? En los animales críticos es frecuente que se vea afectada la homeostasia primaria, o sea, lo que es la trombocitopenia, la vasculitis, que se presente trombocitopenia, se presente vasculitis como en el LES, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, aunque no siempre se transforma en daños visibles, pero las plaquetas pueden adherirse directamente a la matriz del colágeno subendotelial, a la fibronectina y a otras glicoproteínas y proteoglicanos. Aunque la adhesión más eficiente ocurre cuando se libera el factor de von Willebrand del endotelio activado y cubre el colágeno subendotelial para formar unos puentes específicos entre el colágeno y el receptor tipo glicoproteínas de las plaquetas, el GBIB. En este punto, y sin más estimulación, las plaquetas dentro del agregado secretan el contenido de sus cuerpos densos y alfa gránulos y poseen y producen más bien sustancias como el tromboxano para acelerar la homeostasia. Por eso el ADP liberado desde los gránulos densos desencadena la unión del fibrinógeno. Al receptor plaquetario GB2B3A, resultando en la formación de puentes de fibrinógeno que enlazan plaquetas en un agregado que empezaba a soltarse, digámoslo así. La contracción plaquetaria consolida, o plaquetar también se puede decir, consolida este agregado en un tapón denso, el cual cubre el área dañada. Cuando el daño vascular es mínimo, el tapón plaquetar solo puede cubrir el defecto. Si no, es colágeno expuesto y los fosfolípidos de las plaquetas agregadas promueven la homeostasis secundaria. En el modelo antiguo de coagulación, por lo que se refiere a la homeostasia secundaria, en la que intervienen los factores de coagulación, que son 14, nos encontrábamos con una vía extrínseca y una intrínseca que convergían en una vía común. Con el paso del tiempo, los científicos se dieron cuenta que la falta de algunos factores era más importante clínicamente en la falta de otros. Por ejemplo, la hemofilia, que también hay en animales, hay una deficiencia en la producción y en la participación del factor 8 y 9 de coagulación. Por eso, con el paso del tiempo, volvemos y decimos que los científicos se dieron cuenta que la falta de algunos factores siempre era más importante clínicamente que la falta de otros. Esta situación que nos explicaba bajo el concepto clásico de cascada homeostática o cascada de la coagulación es la que hizo investigar las conexiones
entre las distintas vías, porque era muy importante para esto. Por eso, colegas, me aterra la verdad cómo unos exámenes prequirúrgicos no tienen tiempo de protrombina y tromboplastina y dicen que son prequirúrgicos y el paciente va para una cirugía, llámese cirugía de castración o esterilización. Hay que tener en cuenta los términos, no son lo mismo. Castrar es quitar las gónadas, quitar el testículo, quitar los ovarios. Esterilizar es dejarlas para que no se desencadenen una serie de cascada de eventos y unos efectos hormonales que son deleterios para la salud del paciente a corto, mediano y largo plazo. Y entonces lo que se hace es una ligadura de trompas con sección o se hace una vasectomía, que es una ligadura con sección de los conductos deferentes para que no pase más esperma, ¿no? Sí, hay que lidiar con la parte comportamental, pero el paciente ha sido esterilizado más no castrado. Por eso, colegas, según el modelo celular, el mayor estímulo para la coagulación in vivo es la exposición del factor tisular tras la formación del complejo FT sobre el complejo FB2A en las superficies dañadas que expresan que FT pasa a dos importantes eventos. Se activa el factor X, se activa el factor 1X permitiendo un bypass de la base de contacto o extrínseca a la vía intrínseca de coagulación clásica. De lo que hablábamos de la cascada de la coagulación como se entendía en aquella época. Por eso el factor XA permanece localizado sobre la superficie de las células dañadas para iniciar la formación de una pequeña cantidad de trombina. Esta trombina es poca para convertir cantidades suficientes de fibrinógeno a fibrina, pero sin embargo, colegas, lo que sí hace es activar las plaquetas, los factores 5, 8, 9 y 13 de coagulación sobre las superficies que expresan un factor tisular, lo que habíamos hablado, que es lo importante. Las plaquetas activadas a su vez proporcionan el sustrato, o sea, la superficie fosfolipídica para la formación del complejo tenaza intrínseco que se da también en este tipo de reacciones que permiten la activación adicional de más factores de la cascada de la coagulación. La activación iniciada por la protrombina de estos diferentes factores causa, digamos, una amplificación de las reacciones para generar grandes cantidades de trombina que participará en una conversión de fibrinógeno a fibrina. Entonces, generalmente esto es lo que pasa en todos estos mecanismos de la homeostasia en el paciente que se está convirtiendo en un paciente crítico. En cuanto al tiempo parcial de protrombina y la ACT, debemos recordar que se ven afectados por la inflamación, por lo que no siempre su aumento implica dificultad para coagular. El dímero D es un producto de degradación de fibrina que se puede utilizar en casos de ser negativo para casi excluir la posibilidad de trombosis. Por eso cuando tenemos un paciente con problemas de tipo respiratorio en donde hay un índice de pulso bajo, un gasto cardíaco bajo de menos de 30, por ejemplo, una presión de 90-70 y pacientes que se les coloca una torre de alto flujo, no saturan bien, se les coloca oxígeno, no saturan bien, la fracción inspirada de oxígeno en la máquina de asistencia ventilatoria se le eleva, se mejora la PIP. Dicen que 5 de pi, un vaso de agua, no se le niega a nadie. La PI es la presión inspirada de oxígeno al final de la expiración. Entonces, en este tipo de pacientes es importante medir niveles de dímero D y son pacientes que generalmente están haciendo trombos a nivel de las vías respiratorias, trombomolias pulmonares, en gatos muy comunes por tromboarteritis de arteria ilíaca izquierda,
que es muy común en gatos, pero también se da en perros. Y se pueden dar trombos generalizados en todo el organismo. Los trombos obstruyen in situ y los émbolos a distancia, ¿no? Hasta donde llega, hasta donde ya no pueden pasar más. Por eso tomar dímero D, colegas, sabemos que es un producto de la degradación de fibrina, que se puede utilizar en casos de ser negativo para excluir alguna posibilidad de trombosis, como dijimos anteriormente. Por eso la determinación de la actividad de la antitrombina, la ATA, es un análisis útil en animales críticos, o sea, mandar ATA. Se sabe que cuando la ATA es menor al 80% hay un riesgo importante de trombosis, y que cuando es inferior a 30 la situación es demasiado crítica. También nos podemos ayudar en el paciente midiendo índice de choque modificado, índice de choque sistólico, presión de pulso, gasto cardíaco, resistencias vasculares sistémicas, y ya enfocarnos según esto en qué estado de shock o qué tipo de shock tiene el paciente, si es un shock oligoémico, oligoúrico, hemorrágico, si es un shock de tipo neurológico, si es un shock distributivo, el más común es el séptico, un shock alérgico, tóxico, o si tenemos un shock de tipo inflamatorio, un shock de tipo cardiogénico, un shock de tipo obstructivo, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con una tromboembolia pulmonar, con una neumotórax a tensión, un neumotórax espontáneo, con una tromboarteritis ilíaca, con un síndrome de este respiratorio agudo SRA a nivel pulmonar. Entonces mandar dímero D o mandar ATA. Y tenemos que el paciente ya está en una situación crítica. Si no tenemos la forma de medir ATA, colegas, solamente como medir índice de choque, para esto necesitamos la frecuencia cardíaca y la presión sistólica. Debe estar entre 0.5 a 0.7. Frecuencia cardíaca y presión sistólica. Frecuencia cardíaca y presión arterial media, índice de choque modificado debe estar entre 0.7 a 1.1, 1.2 máximo. En el índice de choque normal debe estar máximo hasta 0.8, 0.9 en pacientes embarazadas y hemorrágicas, pues ya tiene efectos deleterios para la vida del paciente. Entonces hay cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que eso no tiene aplicación en medicina veterinaria. No es así. No es así. Sí tiene aplicación. Lo que pasa es que el desconocer que hay muchas cosas por hacer no indica que no se puedan hacer. Es que eso no tiene aplicación en medicina veterinaria, y si ni siquiera lo hace. Si ni siquiera se toma la tarea de medir, de hacer las cosas, de hacer las divisiones, que son reglas de 3, que son una regla ahí de sumar y restar. Por eso, colegas, siendo la trombina tan importante en el proceso de formación del coágulo, se entiende que uno de los tratamientos más discutidos en cuanto a tromboembolismo se refiere sea la heparina, o sea, un cofactor de la antitrombina. La heparina aumenta la efectividad de la antitrombina hasta 1000 veces, pero es importante conocer que al tratarse de un cofactor necesita de la presencia de antitrombina para ser útil. La heparina de bajo peso molecular tiene una vida más larga y una clearance más controlada que la heparina no fraccionada, por lo que se recomienda sobre esta. Se monitoriza mediante niveles de ACT o con PTT, permitiendo hasta un aumento de 1.5 veces su valor máximo. La dosis de dalteparina para perros y gatos es de 100 a 150 unidades internacionales por litro, unidades internacionales por kilo cada 12 horas. También se puede colocar enoxaparina y otro tipo de medicamentos en ellos, una vez al día, cada 24 horas, en el plexo solar a nivel umbilical, subcutánea. Como son jeringas de insulina con unas agujitas tan pequeñas, simplemente se punciona el abdomen así y eso queda a nivel subcutáneo. También es usual utilizar antiagregantes plaquetarios que pueden darse justamente con la heparina, no solamente en problemas de tipos en derrames cerebrales, sino también en cirugías, en problemas hemorrágicos. También es útil utilizar por eso antiagregantes plaquetarios que pueden darse justamente con la heparina. Los antiagregantes plaquetarios
que se utilizan en veterinaria, en medicina veterinaria, son el ácido acetil salicílico y el clopidogrel. El ácido acetil salicílico inhibe permanentemente la ciclooxigenasa. Dicen que no se puede utilizar, sí se puede utilizar, pero a dosis terapéuticas. De esta manera inhibe la formación de tromboxanos, que son los más potentes agregantes plaquetarios, durante aproximadamente unos 5 días, que es la vida media de las plaquetas. La dosis de ácido acetil salicílico es 1 miligramo por kilo cada 24 horas en perros y 5 miligramos por gato cada 72 horas. Es cuando las cosas se hacen terapéuticamente, y la farmacología australiana que manejo, inglesa, ahí nos hablan de esto. Entonces sí se puede utilizar. Lo mismo la acetaminofén, pero a dosis terapéuticas. Entonces hay que acercarnos más a esto, y sobre esto vamos a hablar en el paciente crítico. El AEP de la plaqueta, tras unirse a un receptor, induce un aumento de la CA2, que ocasiona el cambio de conformación que expone el receptor GP para el anclaje posterior de fibrinógeno de otras plaquetas. El clopidogrel impide la unión del ADP a su receptor, evitando así la agregación plaquetaria. La dosis de clopidogrel, colegas, es de 19 miligramos gato cada 24 horas y de 2 miligramos por kilo en perros cada 24 horas. No siendo más, los invito para que vean el canal Sala de Emergencias en todas las redes sociales, en especial YouTube. Recuerde que soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres.